Es un gusto recibir aquí en El Ventilador a José Ignacio Candioti, que es fiscal federal. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Bueno, yo hacía mención a un alegato de usted hace poco respecto de involucrar a todos los actores de la sociedad para tratar de luchar contra el narcotráfico. ¿Por qué dice ese mensaje? ¿Usted cree que está como polarizado en un solo lugar, como que no se involucra en otras partes? ¿Por dónde pasa la historia? No, a ver, yo lo que decía fue el viernes pasado, sí, en un juicio, digamos, importante que tuvimos en el Tribunal Oral, y lo decía eso cuando hablaba de la fundamentación en el pedido de la pena, en el sentido de que decía que, primero que nada, hablé a los operadores judiciales, o sea, hablaba a la jueza, que era la doctora Rojas, la que presidía el debate, y entonces decía que me parecía que los operadores judiciales, digamos, no nos podemos hacer los distraídos, y tenemos que involucrarnos en la temática como toda la sociedad. Y yo lo que reclamaba era que más allá de la condena, porque era un caso, digamos, de narcotráfico en el sentido de una persona que estaba imputada de transportar 44 kilos de sustancia estupefaciente hacia una localidad pequeña de aquí de Entre Ríos como San Jaime. Entonces yo decía, el daño que le iba a ocasionar a la población cuando ese cargamento llegue a destino, es una bomba. Decía, no lo podíamos ignorar. Entonces, desde ese punto de vista me parecía que más allá de la sanción penal y de la condena por la conducta del artículo 5º, inciso C de la Ley Especial 23.737, en el momento de aportar criterios jurídicos para establecer la cuantía de la sanción, yo decía de que esa condena debía ser importante, debía ser proporcional a, digamos, la relación que tiene que haber entre injusto y sanción, y entonces reclamaba una condena superior a 5 años, digamos, de prisión, y en ese sentido, en ese tópico, bueno, discurrí y hablé de lo que está ocasionando el narcotráfico hoy en día, no solo en Entre Ríos, en todo el país, y a su vez en todo el mundo, porque es una problemática mundial. Yo siempre cuando hablo de narcotráfico, cuando hablo de trata de personas, que es otro de los temas en me he involucrado bastante y me apasiona, y vinculado porque son temas que tienen que ver con el crimen organizado, ambos, y son actividades muy lucrativas en todo el mundo. Digo, son actividades que, vuelvo a decir, no solo se dan en nuestro país, sino se dan en el mundo entero. Fiscal, le hago una pregunta y abro el panel. Se habla mucho en los últimos tiempos de una salida laboral rápida para personas en situación de vulnerabilidad muy jóvenes, en el narcomenudeo y narcotráfico, y la otra, esta necesidad de tener rápido cosas que están de moda, no sé, el iPhone o una moto o un determinado lujo, y llegan rápido atrás de eso. ¿Usted lo advierte en marco de las investigaciones a estas dos cosas? Bien, Washington. Con respecto a la primera cuestión, a ver, digo, salida laboral, ¿no es cierto?, es cuando hablamos de un trabajo digno que uno realiza a cambio. Entonces, digamos, acá lo que hay que poner es que esto es una actividad ilícita. Bien. Entonces, lo que nosotros vemos y nos preocupa es justamente la utilización de menores, lo que nosotros denominamos soldaditos, ¿no es cierto?, que los utilizan los traficantes de los tóxicos para que ellos sean los que vendan el material estupefaciente y, digamos, cuando las fuerzas de seguridad hacen su trabajo, llegan a los barrios, en vez de aprender al que trafica, digamos, es más fácil dar con el soldadito. Entonces digo, por un lado hay que tener en cuenta de que estos chicos, digamos, que hacen esa actividad... Una actividad a cargo de dinero, perdón, no quise decir trabajo. No, pero no era para vos, digo, digo para hablarle a la gente, ¿no es cierto?, que hacen esa actividad ilícita, lamentablemente, digamos, pueden ser criminalizados. Yo digo lamentablemente porque en realidad son también víctimas de los grandes narcotraficantes, que son los que se quedan con las ganancias. En ese sentido, Washington, por ejemplo, la ley de estupefaciente establece como una de las agravantes para la pena justamente la utilización de menores de edad para la realización de algún tipo de estas actividades. Bien. Como también establece el legislador como agravante, por ejemplo, si la intervención plural de 3 o más personas en forma organizada. Y digo esto porque también, y lo pongo en relación con lo que hablaba al principio de esta charla, en el sentido del tema de la pena, digo, justamente lo que el legislador quiere es
castigar con mayor énfasis a los grupos criminales, ¿no es cierto? Donde hay la figura de un organizador, de un financista, donde hay distribución de roles, porque justamente, digamos, estas actividades en forma plural crean más peligro para el bien jurídico protegido por la ley, que es la salud pública. Se entiende. Vamos con el panel. Javier, dale. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hoy estuve hablando con el querellante en la causa del triple crimen en Florencio Varela, el doctor Javier Baños. Él dice que está de acuerdo con que se debata la posibilidad de la pena de muerte. Bueno, es un tema aparte. Lo que yo quería consultarlo, él decía tal vez endureciendo más las penas, porque hoy usted hablaba de una pena de 5 años. Es barato, a los 2 años ya están afuera. Endurecer el tema del lavado de dinero, del enriquecimiento, porque también por ahí pasa el tema de tanto dinero que por ahí los agarran a esta gente y la sacan muy, muy livianita. Tal vez llevando la pena más alto puede llegar a ser un principio de solución. A ver, el tema es así, digamos. Yo creo que yo reclamo, digamos, que las condenas sean altas ante los casos de gravedad, cuando la magnitud del injusto, digamos, así lo justifica. Ahora, Javier, lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, vamos a hablar con precisiones concretas. La ley de estupefacientes tiene en su artículo 5, que es el que castiga parte de las conductas más gravosas, que son las que tienen que ver con la comercialización, el traslado, la fabricación de estupefacientes, propiamente la comercialización al menudeo, tiene una pena mínima de 4 años y una máxima de 15 años. Digamos que una pena de 12 o de 15 años, convengamos que es una pena importante. Y en las figuras agravadas que yo les establecía, por ejemplo, la intervención plural de 3 o más personas, por ejemplo, la utilización de menores, por ejemplo, si el delito se comete cerca de un establecimiento educativo, el mínimo es de 6 y el máximo es de 20. O sea, veamos que tiene penas prácticamente muy similares a la del homicidio. Tenemos el homicidio con un mínimo de 8 y un máximo de 20. Entonces yo lo que digo es que me parece que en la legislación argentina hay penas, digamos, elevadas. El tema es, por parte de los operadores judiciales, aplicarlas cuando así... Los tribunales. Cuando correspondan, y es, Javier, lo que venía diciendo justamente antes. Y la otra cuestión es con respecto a que si cumplen una pequeña porción del castigo y salen, recordemos que hubo una reforma hace poco a la ley de estupefacientes, en la cual no solo los estupefacientes, sino para la trata de personas, digamos, para los delitos de crímenes organizados, que estableció que esa posibilidad de salidas quedaban restringidas. Entonces también eso, digamos, tenemos que tomarlo en cuenta. Corina. Buenas noches, Doc. ¿Cómo le va? Los momentos de alegatos, generalmente los tribunales son muy ricos en cuanto a la reflexión. Teniendo en cuenta que el sistema de narcotráfico no solamente atrapa a los jóvenes, sino también a sus familias, y que actualmente se está padeciendo un recorte presupuestario que se ha traducido en cierres de casas para contener, para tratar al flagelo de la droga, y entendiendo que usted es una persona preocupada más allá de su rol, que es de lograr penas para los delincuentes, ¿cómo entiende que podría el Estado comprometerse más allá de los operadores jurídicos para combatir este flagelo? Bien. Corina, a ver, yo les puedo decir lo siguiente. Nosotros tenemos en el Ministerio Público Fiscal una obligación anual que se llama hacer un informe anual. En ese informe anual uno hace un informe de gestión, pone lo que a criterio de cada fiscal es lo más importante que realizó, pone los desafíos pendientes y pone sugerencias, que pueden ser también sugerencias de reformas legislativas. Bueno, yo en los últimos años he puesto varias cuestiones relativas al narcotráfico que me preocupan, así como he destacado cosas buenas que han pasado. Siempre digo, me parece que no nos tenemos que conformar con lo que tenemos y siempre tratar de ir un poco más allá. Si quieren después les digo algo de eso, pero en relación a lo que usted me preguntaba, le digo que yo he hecho énfasis en la necesidad justamente de que haya casas para tratar el tema de las adicciones, porque me parece, digamos, muy importante darle la posibilidad al que consume, que yo también en esto siempre pongo énfasis, digamos, la persecución criminal no tiene que ir al consumidor, tiene que ir justamente al que lucra con la muerte, al que trafica, al que se enriquece a través de la venta
las sustancias estupefacientes, de la fabricación de los tóxicos, de llevarlo a los lugares de distribución. Entonces, digamos, la persecución penal, el desafío de nosotros, operadores judiciales, y yo creo de las fuerzas de seguridad, es desbaratar bandas criminales y no, digamos, ir al consumidor. El consumidor, que generalmente a su vez muchas veces son adictos, justamente hay que darle la posibilidad de reinsertarse, de que se recupere. Bueno, y en ese sentido, el Estado, ya sea provincial o nacional, me parece importante que trabaje en tratar de lograr darle, digamos, esta contención y esta posibilidad de recuperar. Claudia, tu mirada. Hace poco estuve, ¿cómo le va, doctor? Ayer estuve en una conversación de más de 450 personas que mantuvo Gastón Paul, que es un adicto en recuperación, un actor muy reconocido, y en la conversación que él tenía a través de las redes sociales decía que hacía más de 25 años que el gobierno nacional no hacía una campaña de prevención contra el consumo me sumo a lo que decía recién Corina. Dice que el objetivo, la última campaña se realizó en el 98, que se acuerda lo de Fleco y Mare y el doctor Mirol y demás, y todo eso. Perdón, Claudia, ¿tenés el spot ese? ¿Lo podemos poner? Que fue una ¿Lo puedo poner, campaña... Claudia? Dale, bueno, vamos con el spot. Dale. Qué suerte que viniste, flaco. ¿Y ahora qué querés saber? El éxtasis, flaco. Dicen que es la droga del baile y del amor. ¿Es cierto? En medicina la llamamos la droga de las convulsiones, la droga de la muerte súbita, Fleco. ¿Y por qué? En parte es un alucinógeno, y lo que te produce no son ganas de bailar, sino convulsiones, sacudidas. En parte es una anfetamina, te acelera el corazón, al mismo tiempo cierra los vasos sanguíneos y la presión se te va a las nubes, te hace orinar mucho y perdés potasio. Y sin potasio... Bueno, estamos hablando de fines de los 90, ¿no? Casi 2000, 98. Sí. Pasó mucho tiempo. También en aquel momento fue todo un tema que se hablara de esta manera en la televisión, que era el medio masivo por excelencia. El objetivo sin internet. El objetivo que perseguía Mirol, y que estaba en la Secretaría de Prevención de Adicciones, era quitarle los clientes a las drogas. Y yo le quería preguntar a propósito de este tema, y sumándome a la pregunta que decía Corina, entre otras cosas también dicen que el poder político en cierta manera habilita muchas veces a que el narcotráfico se maneje sin ningún tipo de limitaciones. ¿Usted considera que es así? ¿O ha hablado con algún político o candidato y demás por este tema? No, con candidatos no he hablado, pero dos cosas. Primero, a lo que decía a raíz de Miroli. Me parece muy importante porque hablaba del éxtasis. Y digo muy importante porque nosotros hemos tenido en Entre Ríos últimamente 3 juicios muy importantes justamente sobre cargamentos de éxtasis. 2 que venían, digamos, por Entre Ríos, pasaban de tránsito, y en uno de esos, yo me acuerdo que en el alegato puse especial énfasis porque el imputado hacía mención en un diálogo, ustedes saben y la gente sabe de que se interceptan los teléfonos de los narcotraficantes y eso nos sirve a nosotros como prueba de cargo muy importante. Bueno, en ese teléfono, y lo dijimos en el alegato, creo que estaba el doctor Podaini conmigo en ese juicio, pusimos de manifiesto de que el imputado decía de que con esa droga, con ese tipo de éxtasis, había muerto, y decía, una pibita en Córdoba la semana pasada. Nosotros fuimos a los medios y efectivamente había sucedido la muerte de una chica, o sea que hablaban de un caso concreto real sucedido. Entonces, ¿qué era lo que decían? No estaban preocupados porque la chica se había muerto por el consumo de éxtasis. Lo que decían era que tenían que cambiar el signo de la pastilla porque como se había hecho público, había salido en La Voz del Interior, en el Diario de Córdoba, que la chica había muerto por el consumo de éxtasis, cuando ellos lo iban a vender a las pastillas, digamos, los compradores iban a... ¿Me entienden a lo que voy? Digo, a la crueldad de esto. O sea, por más... Por eso yo digo, es lucrar con la muerte. Y pongo especial en énfasis porque en el éxtasis, porque la verdad, como decía Miroli, genera unas consecuencias nocivas y letales terribles. Y después tuvimos el tercer juicio, la causa Aragonés, que era, creo que fue el año pasado, que justamente venía, el imputado había venido desde Santa Fe para venderlas acá en Paraná a las pastillas de éxtasis en una fiesta electrónica que se iba a hacer. Por suerte en el túnel le hicieron el control a la fuerza de seguridad, le pasaron el can antinarcóticos y dio como resultado, secuestrarles esas pastillas de éxtasis. Siendo la segunda cuestión, yo en realidad creo en general
que el sistema político, el que sea, que gobierne en las distintas provincias con distintos signos políticos a nivel nacional a través de los años, creo que en general no creo que estén, digamos, ampañando al narcotráfico, porque si no seríamos un país ya tomado por el narcotráfico desde hace años, ¿tá? Lógicamente creo que a veces puede haber complicidades y hay de determinados funcionarios, lógicamente, como también hay complicidades de funcionarios policiales, de la Fuerza de Seguridad, y por eso digo que el legislador establece como un agravante, lo establece normativamente como agravante el tema de que sean funcionarios de la Fuerza de Seguridad los que estén involucrados en estas redes. Y también dentro del Poder Judicial. Nosotros también tenemos, estamos viendo ahora por los medios de comunicación, se puede leer en Salta y en demás, jueces federales y fiscales federales también, digamos, acusados de ser cómplices del narcotráfico. Entonces, digo, en ese sentido, digo, no solo hay que mirar al poder político, sino también, digo, a la fuerza de seguridad, también a los operadores judiciales. Digo, creo que es un problema, lamentablemente, que va más allá de un estamento en particular. Bien. Ezequiel. Bueno, la semana pasada charlábamos en función del crimen narco vinculado con otra problemática que es la violencia de género. Se daba con el caso de Florencio Varela. De Florencio Varela, el triple... Hoy detuvieron a Pequeño J. El triple femicidio, tarde, ¿no? Y que hace un rato exacto detuvieron a Pequeño J. ¿Hay alguna vinculación o ha observado alguna vinculación particular entre el crimen narco y distintas particularidades de violencia de género o ese tipo de crímenes o agravantes en las bandas narcos que operaban en la provincia? Sí. Aquí en la provincia de Entre Ríos, en el Tribunal Oral de Paraná, en el cual me desempeño hace 13 años, no hemos tenido, que recuerde, mi memoria puede fallar, causas de narcotráfico relacionadas con crímenes que nosotros los hayamos podido, digamos, determinar fehacientemente en los alegatos. Lo que sí le puedo decir, vinculado con la cuestión de género, lo que vemos es por ahí la utilización de mujeres vulnerables como mulas del narcotráfico, que es algo que con la doctora Beisel inclusive lo hemos hablado, o sea, en el sentido de que los narcotraficantes utilizan para su cometido de transportar los estupefacientes de un lugar a otro del país mujeres en estado de vulnerabilidad, no solo aquí en Entre Ríos, sino, bueno, el caso más paradigmático ocurrió en Buenos Aires hace unos años, en que en un shopping una chica había ingerido, ¿no es cierto?, cocaína, le explotaron y murió. A raíz de eso se generó todo un debate. Yo tuve la oportunidad o el honor de ser invitado al Senado de la Nación a disertar sobre este tema. Me acuerdo el leitmotiv era si las mulas del narcotráfico podían ser consideradas víctimas de trata de personas, pero digamos, esta problemática sí la advertimos. Está entrelazada. Ana. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál droga es la que más circula en la ciudad y en la provincia? Usted habló algo del éxtasis, pero no sé si es eso o la cocaína. La otra es un rumor que escuché hace un tiempo, que cuando se pusieron un poco más firmes en Rosario con el tema de los narcotráficos, los monos se habían venido algunos para acá, si esto es así. Y una tercera, porque había un montón de preguntas y estas son las que más me interesaban. El ministro de Seguridad y Justicia, Roncaglia, afirmó que muchas veces los narcotraficantes ocupan el lugar que debería ocupar el Estado, como pasó en Colombia. Bien, si me recuerda la primera... La droga, ¿cuál es la que más circula? Bien, gracias. Yo creo que estadísticamente, por lo menos de las causas que tenemos en el tribunal, que son bastantes, y también hay que tener en cuenta en ese sentido que durante muchos años éramos el único tribunal federal en toda la provincia, o sea que albergábamos causas de todas las jurisdicciones. Por suerte hace unos años se puso en funcionamiento el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay, entonces ahora está dividido, pero creo que sin duda la marihuana es la que más, si hacemos estadísticamente en causas, es la que más circula, después la cocaína y el éxtasis, por suerte, en menor cantidad, y digo por suerte porque si bien la cocaína también es una droga dura que decimos nosotros que causa mucho daño, pero el éxtasis, vuelvo a decir, es letal. ¿Los monos se vinieron para acá? La segunda de las cuestiones, yo la verdad no tengo constancia y no me gusta decir cosas que no las tengo absolutamente registradas y que las puedo probar. No tengo en mis registros que los monos hayan venido para acá. Sí es verdad de que, por ejemplo,
en el Juzgado Federal de Victoria, han aumentado las causas por narcotráfico, nos ha llegado en estos días una causa muy importante, nos había llegado ya anteriormente causas importantes, o sea que en ese sentido sí uno podría decir, bueno, quizás desde Rosario, sin hablar de un clan particular, vuelvo a decir porque no quiero decir una cosa que no la tengo comprobada, pero sí se podría advertir que desde Rosario ha habido cierto desplazamiento y eso ha generado un mayor incremento en la comercialización de estupefacientes. ¿Y la última era? Si los narcotraficantes ocupan el lugar a veces del Estado, como pasaba en Colombia. Bueno, a ver, yo creo en ese sentido de que lo que puede suceder, vuelvo a decir a lo mismo, creo que ya lo he respondido en el sentido, no creo que ocupen el lugar del Estado en todos los sentidos, porque si no, digo, seríamos... No, en todos los sentidos no. Pero sí lo que puede pasar es que... Y algo, eso sí yo lo sostengo, en los barrios, por ejemplo, y volvemos a lo que hablábamos antes, el tema de los soldaditos, a veces en los barrios, y como vos me decías, Washington, los chicos lo pueden ver como una salida laboral, que no es, porque en realidad los chicos deberían estar en las escuelas, los chicos deberían estar en los clubes haciendo deporte, los chicos, digamos, deberían estar en las plazas jugando y a veces están vendiendo estupefacientes porque no pueden acceder a una salida laboral, digamos, que le garantice un trabajo digno y ganarse un sustento legalmente e incurren en estas actividades ilícitas que tanto daño. Y muchas veces venden y consumen también, lamentablemente. A esa edad, ¿no? Claramente. Sí, perdón. No, entonces sí me parecía que era la respuesta. Claro, sí, Nacho. Sí, bueno, ya se dijo bastante, pero ¿cuál es el rol? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el rol que debería cumplir la escuela, el Estado, las instituciones? Recién un poco lo mencionaba, ¿no? Pero ¿qué faltaría para prevenir que los jóvenes caigan en estas redes? Sí, bueno, lo voy a hablar después del punto de vista de lo que yo creo que se puede mejorar de las fuerzas de seguridad, lo que pueden mejorar los operadores judiciales. Y en relación a la sociedad, la familia, creo que el rol importante de la contención, la escuela, los educadores justamente, y así como Miroli en la propaganda hablaba de lo malo del éxtasis y de las consecuencias letales, la escuela también informar, digamos, a los alumnos de los efectos nocivos del consumo de sustancias, las adicciones que generan. Miren, en relación a eso, hace poco leí un informe de la Asociación de Pediatría Argentina, hace un mes y medio, que hablaba de la consecuencia nociva del consumo de sustancias estupefacientes en las mujeres embarazadas y lo que esto generaba en los fetos y a su vez en los problemas también las mujeres cuando están en la época de lactancia, en los recién nacidos. Entonces digo, bueno, justamente tomar conciencia de esto y vuelvo a poner aquí el foco, no poner el foco en criminalizar a la mujer embarazada que consume, sino en criminalizar a quien le vende la sustancia, ¿no es cierto?, y lucra con esto. Desde el punto de vista nuestro, de los operadores judiciales, yo creo que, y hablando de narcomenudeo y narcotráfico, que era uno de los leitmotiv, ¿no es cierto?, del encuentro tan grato de esta noche. Miren, hay una reforma hace poco, si mi memoria no me falla, la ley 27.502, que estableció una modificación e introdujo un nuevo artículo que es el 34 ter de la ley 23.737. ¿Qué estableció ahí el legislador? Dijo que en las 8 provincias de la Argentina donde hay narcomenudeo, que se hagan mesas de trabajo entre los operadores judiciales provinciales y los federales para intercambiar información sobre las causas, para coordinar actividades y para hacer, digamos, una política criminal conjunta de persecución. Yo creo que eso es muy saludable, pero lo traigo a colación para hablar de algo concreto porque a su vez el Procurador General de la Nación estableció que la Procunar, que es la unidad especializada de la Procuración General de la Nación en narcotráfico, a cargo actualmente de Diego Iglesias, forme parte de esa mesa de trabajo. Con Diego Iglesias tengo una relación de muchos años, nos ayuda y nos asiste en toda la Procunar, en muchas causas importantes. Me habló justamente el viernes y me dijo, vamos a implementar estas mesas de trabajo en Paraná. Es un buen punto. Yo ya hice contactos con gente de la justicia de la provincia, así que bueno, en breve las vamos a implementar. Digo, creo que esto también es un desafío para los operadores judiciales. Y con esto termino su pregunta. Desde la Fuerza de Seguridad, lo que yo digo es que también, y hablando de los operativos de transporte de estupefacientes, digo, si bien
es saludable de que, digamos, en un transporte de estupefacientes, cuando el camión, el colectivo, el cargamento se encuentra en la ruta con 44 kilos, 100 kilos, 1000 kilos como hemos tenido acá, 2000 kilos como hemos tenido en Entre Ríos, y salen en los medios de comunicación, gran operativo contra el narcotráfico. Bien, pero ¿qué pasa? Se interrumpe el procedimiento ahí y a veces nos quedamos solamente con la figura del que traslada, ¿me entienden? Y no llegamos al destino. Más para arriba. Entonces yo digo, y eso la ley de estupefacientes tiene una figura que es la figura de la entrega vigilada. Lógicamente requiere una mayor, digamos, elaboración, porque, bueno, sería ahora tener todo un programa para explicarlo, pero digamos, para que la gente lo entienda, ¿qué va esa figura? ¿Qué permite? Que el estupefaciente siga en tránsito, llegue al lugar de destino y ahí se haga el procedimiento final, ¿me entiende? Y de esa manera podemos desbaratar a toda la organización. Eso perfecto. Creo que también, y lo he hablado con el ministro de Justicia, con Roncaglia, nos hemos puesto de acuerdo, él coincidía en este análisis. Doctor Candioti, perdón Claudia, no tengo más tiempo, está diciendo Pulgaracha. Simplemente es una advertencia. Este presente para usted, doctor. Bueno, gracias por haber estado esta noche aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Me están apurando, Claudia. En cualquier iglesia, en cualquier lugar, hay narcóticos anónimos para los familiares de aquellas personas que tienen familiares internados por ahí. Vale el mensaje. Vale y Nau tienen la prioridad para el próximo invitado, ¿sí? Les pido disculpas. Dame los dos mensajes rápido, dale. Dice, hola, soy mamá que sufre con su hijo esta maldita adicción desde hace 35 años. Pedí ayuda a los jueces a los 12 años de mi hijo y nunca me escucharon. Hoy tiene casi 48 y vive solo y nunca la ha dejado. Siempre detrás y no sé a quién recurrir. Es grande. Dice, la señora dejó sus iniciales L y S. Otro mensaje dice, lamentablemente los gobiernos hace 30 años dejaron de entrar droga extranjeros de todos países. Habría que hacer como Estados Unidos, mandarlos a sus países. De producción les pueden contestar y darle los teléfonos también de asistencia en este caso. Vamos hasta Nogaró. María, Nogaró te espera este fin de semana para disfrutar del menú más rico. Gran variedad de pizzas, sándwiches, empanadas picadas y mucho más. Pasá por Nogaró en su tradicional esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá.